Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes en Chile sin resolver. Hoy viajaremos a fines de los años 90, a una historia que marcó a todo un país y que, hasta el día de hoy, sigue siendo una herida abierta. Esta es la historia de Jorge Matute Jones. Nos situamos en Concepción, Chile, en noviembre de 1999. Imaginen una ciudad universitaria vibrante, llena de jóvenes con sueños y planes. Los exámenes finales se mezclaban con las fiestas de fin de semestre, y el aire olía a futuro. En este escenario encontramos a Jorge Eduardo Matute Jones, un estudiante de ingeniería forestal de 23 años. Jorge, o Cook como le decían sus cercanos, no era un joven cualquiera. Quienes lo conocieron lo describen como metódico, responsable y con una sonrisa tranquila que escondía una mente siempre activa. Vivía con su familia en San Pedro de la Paz, al otro lado del majestuoso río Biobío. Su madre, María Teresa Jones, lo recordaba como un muchacho noble, con sueños limpios y una profunda vocación de servicio. Eran tiempos en que la juventud chilena todavía sentía que podía construir un futuro mejor a base de esfuerzo, y Jorge era un claro reflejo de esa generación. La noche del sábado 20 de November de 1999 parecía ser una más en la rutina de un estudiante universitario. Jorge y sus amigos decidieron ir a la discoteca La Cucaracha, un conocido local nocturno en la comuna vecina de Talcahuano. La noche transcurrió entre música, conversaciones y algunos tragos, lo típico de una salida de fin de semana. Por entonces, la normalidad se quebró. Alrededor de las 3 de la madrugada, Jorge fue visto por última vez. Los testimonios lo sitúan en el estacionamiento del local, y después de eso, el silencio absoluto se desvaneció sin dejar rastro. No hubo llamadas, no hubo mensajes, nada, simplemente desapareció. Para su familia, especialmente para su madre, comenzó una auténtica pesadilla. María Teresa Jones se negó a quedarse de brazos cruzados. Inició una búsqueda incansable, una odisea que la llevaría a pegar carteles con el rostro de su hijo en cada rincón de Concepción y sus alrededores. Recorrió hospitales, comisarías, morgues, cualquier lugar donde pudiera haber una pista, una señal. La cara sonriente de Jorge se volvió familiar para todos los habitantes de la ciudad y pronto, para todo el país. Los noticieros nacionales comenzaron a titular con el nombre que se convertiría en un sinónimo de misterio y dolor en el caso Matute Jones. La desaparición de un joven universitario, en plena democracia, sin una explicación lógica, sin testigos claros, y lo más preocupante, sin una justicia que diera respuestas, conmocionó a la sociedad chilena. La pregunta estaba en el aire: ¿cómo puede una persona desaparecer así, de la nada? La investigación judicial se convirtió en un laberinto de callejones sin salida. Se interrogó a docenas de personas en los amigos que estuvieron con él esa noche, los guardias de seguridad de la discoteca, los trabajadores y, por supuesto, al dueño del local, Bruno Vitanzo. Las teorías se multiplicaban. Se hablaba de una pelea dentro del recinto, de un altercado que se salió de control. Surgieron rumores de encubrimiento, de silencios comprados y de un pacto para ocultar la verdad. 7 jóvenes, algunos de ellos presentes esa noche en La Cucaracha, fueron procesados por obstrucción a la justicia. La sospecha era que sabían más de lo que decían, que ocultaban información crucial. Sin embargo, ninguno fue condenado por la desaparición. Las acusaciones se desvanecieron por falta de pruebas contundentes. La figura de Bruno Vitanzo, el dueño de la discoteca, siempre estuvo rodeada de sospechas. Fue señalado en múltiples ocasiones, pero nunca enfrentó un juicio formal por la desaparición de Jorge. Antes de que la investigación pudiera avanzar más sobre él, Vitanzo abandonó el país. Viajó a Egipto, donde vivió hasta su muerte, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudiera haber guardado sobre esa fatídica noche. Los años pasaban y la ausencia de Jorge se hacía cada vez más pesada. La incertidumbre era un tormento constante para su familia y para un país que seguía el caso con atención. La esperanza de encontrarlo con vida se iba apagando lentamente, pero la necesidad de saber qué había pasado se hacía más fuerte. Entonces, casi 5 años después de su desaparición, llegó la noticia que nadie quería escuchar. El 12 de febrero de 2004, unos trabajadores que realizaban faenas forestales en la ribera del río Biobío, cerca de Hualpén, encontraron restos humanos. El corazón de Chile se detuvo por un instante. Tras los análisis correspondientes, el Servicio Médico Legal confirmó la identidad. Eran los restos de Jorge Matute Jones. El hallazgo, lejos de traer paz, abrió una nueva caja de Pandora. Ahora la pregunta ya no era dónde estaba Jorge, sino cómo murió y quién fue el responsable. El país se estremeció de nuevo. Concepción se paralizó, reviviendo el dolor de una herida que nunca había cerrado. La autopsia reveló una causa de muerte escalofriante: intoxicación por pentobarbital. Se trata de un potente barbitúrico de uso principalmente veterinario, un veneno. Jorge había sido envenenado,
pero el misterio solo se profundizó. ¿Quién le administró la sustancia? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo llegó su cuerpo hasta ese lugar, a kilómetros de la discoteca donde fue visto por última vez? Las preguntas seguían sin respuesta. Pasaron otros 10 años de estancamiento judicial. En 2014, una luz de esperanza apareció cuando la ministra en visita, la jueza Carola Rivas, decidió reabrir el caso. Con una determinación admirable, revisó cada una de las miles de fojas del expediente. Volvió a tomar declaraciones, reconstruyó los hechos, analizó las pruebas antiguas con nueva tecnología y enfrentó las presiones y los silencios que aún rodeaban el caso. Durante 4 años, la jueza Rivas lideró una de las investigaciones más exhaustivas y mediáticas de la historia judicial chilena. Exploró nuevas líneas investigativas, apuntando a posibles responsables que habían pasado desapercibidos en las primeras indagatorias. Sin embargo, a pesar de su enorme esfuerzo, la verdad completa seguía siendo esquiva. Finalmente, en 2018, la jueza cerró el sumario. Su resolución confirmó la causa de muerte en intoxicación con pentobarbital, pero declaró que, a pesar de tener sospechas fundadas, no existían pruebas suficientes para procesar y condenar a los responsables del homicidio. El crimen de Jorge Matute Jones judicialmente quedó sin resolver. La justicia había hablado, pero no había dado la respuesta que una familia y un país entero esperaban. La impunidad había ganado la batalla, pero esta historia no termina con un fallo judicial, porque hay memorias que se niegan a morir. María Teresa Jones, la madre de Jorge, nunca dejó de luchar. Transformó su dolor indescriptible en una fuerza incansable. En memoria activa, cada aniversario de la desaparición de su hijo, cada entrevista que concedió, cada marcha que lideró, fue un acto de amor y una exigencia de justicia. Su figura se convirtió en un emblema de dignidad y perseverancia frente a un sistema que le falló. El nombre de Jorge Matute Jones trascendió el de una simple víctima. Se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema judicial chileno, de los silencios institucionales, de los pactos de poder y de la impunidad que, lamentablemente, a veces parece respirar en los pasillos de la justicia. Hoy, en Concepción, cada vez que se menciona el río Biobío, es casi imposible no recordar el caso. En Talcahuano, la discoteca La Cucaracha cerró sus puertas hace mucho tiempo, pero el eco de lo que sucedió esa noche todavía resuena en la memoria colectiva. Y en todo Chile, el rostro de Jorge Matute Jones permanece en el imaginario popular, no solo como la víctima de un crimen atroz, sino como el testimonio vivo de una búsqueda de verdad que aún no termina, porque hay ausencias que el tiempo no puede borrar y hay madres que nunca se rinden. Este relato no ha buscado señalar culpables, sino honrar una memoria. Busca que Chile no olvide, que Concepción no calle, y que el nombre de Jorge Matute Jones siga siendo una pregunta abierta en la conciencia de todos nosotros, recordándonos que la justicia, a veces, es un camino que debemos construir nosotros mismos con nuestra memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los casos más emblemáticos de Chile. Si te interesan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo capítulo. Hasta pronto.